De seguro que en algún momento te has preguntado el por qué un helado se derrite cuando está fuera de la nevera o por qué el café se enfría luego de que pasa un tiempo en una taza. Prepara tus materiales que hoy lo descubriremos. Para este encuentro necesitarás tu cuaderno de trabajo, lápiz y lapicero y una calculadora científica. Es maravilloso que tengamos este nuevo encuentro. Soy el profesor Ramón Roque Paulino. En este episodio de la clase de química vamos a continuar trabajando con la forma en la que el calor interactúa con la materia para producir fenómenos muy importantes de la naturaleza. Continuaremos hablando de termodinámica. Seguimos trabajando en aprendizajes para la vida. Prepárate y manos a la química. Cuando finalice este encuentro, estarás en condiciones de diseñar y evaluar procedimientos científicos y tecnológicos para solucionar problemas y darle respuesta a fenómenos que ocurren en nuestro entorno. En el encuentro anterior, reconocimos a la termodinámica como una disciplina muy importante, la cual nos permitirá interpretar mejor fenómenos estudiados en química. Identificamos la idea del sistema como un elemento importante para estudiar nuestro entorno. Clasificamos los diferentes tipos de sistemas que podemos encontrar en la naturaleza y los relacionamos con nuestras vivencias diarias. Diferenciamos entre calor y temperatura y además vimos las 3 escalas más utilizadas para medir la temperatura y la forma de hacer conversión de unidades entre ellas. En este encuentro trabajaremos con las leyes que rigen el comportamiento de la temperatura, la energía y la entropía, a las cuales llamamos leyes o principios de la termodinámica. Existen 4 leyes o principios que nos permiten entender la temperatura, la energía y la entropía. El primer principio se llama Ley Cero de la termodinámica. El principio hace alusión al concepto de equilibrio térmico. El equilibrio térmico es aquel estado en el cual se igualan las temperaturas de 2 cuerpos, los cuales en sus condiciones iniciales presentaban diferentes valores. Una vez que las temperaturas se han equilibrado, se suspende el flujo neto promedio de calor entre ambos cuerpos. 2 sistemas están en equilibrio térmico si y solo si tienen la misma temperatura. El primer principio de la termodinámica o primera ley de la termodinámica establece que un sistema aislado, que no hay intercambio de calor con otros sistemas o con su entorno, el cual evoluciona de un estado inicial A a otro estado final B, el trabajo realizado no depende ni del tipo de trabajo ni del proceso seguido. Este establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. En palabras simples, en cualquier sistema físico aislado de su entorno, la cantidad total de energía será siempre la misma. La energía no se crea ni se destruye, solamente sufre transformaciones. La segunda ley o principio de la termodinámica hace alusión a un concepto muy importante llamado entropía. Según esta, la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo. Eso significa que el grado de desorden de los sistemas aumenta hasta alcanzar un punto de equilibrio, que es el estado de mayor desorden del sistema. Finalmente, la tercera ley plantea que al llegar al cero absoluto o 0 Kelvin, cualquier proceso de un sistema físico se detiene y la entropía alcanza un valor mínimo. Desde el punto de vista de la termodinámica, el cero absoluto, que es la temperatura más baja posible, es inalcanzable, de manera que se trata de una temperatura teórica. Ahora, investiga sobre las siguientes interrogantes. ¿Cuál ha sido la temperatura más baja a la que hemos llegado? ¿Por qué no se puede descender hasta llegar al cero absoluto?
Hablemos ahora de transferencia de calor. En termodinámica entendemos que el calor se mueve desde la zona más caliente hasta la zona más fría. Hay tres formas de transferencia de calor. Una de ellas es la conducción. La conducción se da cuando se calienta un extremo de un material, sus partículas vibran y chocan con las partículas vecinas, transmitiéndoles parte de su energía. La otra forma es la convección. La convección es un proceso natural en el que el calor se transfiere entre dos sustancias líquidas, entre dos sustancias gaseosas o un gas y un líquido, siempre y cuando se encuentren a diferentes temperaturas. La otra forma en la que se puede transferir el calor es la radiación. El calor se propaga en la radiación a través de ondas de radiación infrarroja, ondas que se propagan en el vacío y a la velocidad de la luz. Ahora analicemos una situación muy interesante. Imagina que colocas un trozo de hielo en tu boca. En algún momento, toda el agua pasará de hielo, que tiene una temperatura de 32 grados Fahrenheit, a la temperatura corporal, que es de 98.6 grados Fahrenheit. Ahora, expresa estas temperaturas en grados Celsius y calcula el delta T o incremento en la temperatura en ambos casos. Veamos cómo se resuelve la situación que nos han planteado. El pedazo de hielo que te colocaste en la boca tenía una temperatura de 32 grados Fahrenheit. Luego de pasado un tiempo, el hielo en la boca ha recibido calor de tu cuerpo y finalmente se derrite, estando la boca a la temperatura original del cuerpo humano, unos 98.6 grados Fahrenheit. Nos están pidiendo primero que convertamos estas temperaturas que están dadas en grados Fahrenheit a Celsius y que luego verifiquemos el cambio de temperatura que se da en la boca. Entonces, para convertir estos 32 grados Fahrenheit a Celsius, utilizamos una ecuación que ya hemos visto en clase anterior y entonces basta con sustituir ese 32 en nuestra ecuación. Para la primera temperatura podemos decir que la temperatura 1 es igual a 5, abro paréntesis, la temperatura en Fahrenheit que me están dando, que es de 32, entonces menos 32, y entonces luego cierro paréntesis, paso una raya y digo entre 9. Entonces digo la temperatura 1, pero en grados Celsius será igual a 5 por 32 menos 32 me da 0, y entonces digo que 5 por 0 entre 9 será igual a 0. De tal manera que la temperatura 1, que es de 32 grados Fahrenheit, expresada en grados Celsius, será igual a 0 grados Celsius. Si me preguntan cuántos grados Celsius son estos 98.6 grados Fahrenheit, utilizo el mismo procedimiento y digo que la temperatura 2 será igual a 5 por la temperatura en Fahrenheit, que es, según la ecuación, 98.6 menos 32, y todo esto dividido entre 9. Entonces la temperatura 2, pero en grados Celsius, será igual a 5 que multiplica esta diferencia, 98.6 menos 32, me da 66.6. Y todo esto dividido entre 9. La temperatura 2 entonces será 5 por 66.6 dividido entre 9, y eso me da 37. De manera que la temperatura 2, que es de 98.6 grados Fahrenheit, expresado en grados Celsius, será igual
a 37 grados Celsius. He logrado convertir la temperatura de grados Fahrenheit a grados Celsius, ambas temperaturas. Me están pidiendo ahora que calcule el incremento de temperatura o delta T. Este signo nos indica que para hallar ese incremento vamos a decir delta T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, es decir, la temperatura que tuvo la boca después que el hielo se derritió primero y luego le restó a esto la temperatura que tenía el hielo cuando entró a la boca. Entonces digo que el incremento en la temperatura será igual, la temperatura final es la temperatura 2, sería 98.6 grados Fahrenheit menos la temperatura inicial, que es la temperatura 1, 32 grados Fahrenheit. Y entonces el incremento en la temperatura será igual, uso una calculadora, puedo decir 98.6 menos 32 me da 66.6 grados Fahrenheit. Este incremento es en grados Fahrenheit. Puedo hallar el incremento de la misma manera en grados Celsius. Digo, el incremento en la temperatura, pero en grados Celsius será igual. La temperatura final es de 37 grados, que es la misma que la temperatura 2 aquí, menos la temperatura inicial, que es de 0 grados Celsius. Entonces, el incremento en la temperatura será igual a 37 menos 0, me da 37. De esta manera, puedo ver que el incremento en la temperatura ha sido de unos 37 grados Celsius. Trabajemos ahora un concepto muy importante, el calor específico. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que estamos haciendo una sopa en la cocina y que podemos utilizar para moverla una cuchara totalmente de metal o una totalmente de madera. Hemos dejado la sopa hervir y se nos ha olvidado retirar la cuchara, que queda sobresaliendo por fuera y que podemos tomar. Si tú fueras el cocinero, ¿qué cucharas preferirías tomar? ¿La de madera o la de metal? Si has optado por la cuchara de metal y te dispones a retirarla, lo mejor es que puedas utilizar un guante de cocina, porque en caso contrario, lo más probable es que te quemes la mano. Curiosamente, aunque la cuchara de madera haya permanecido el mismo tiempo en contacto con la sopa, no te ocurrirá lo mismo, pues la cuchara de madera no estará tan caliente como la cuchara de metal. La diferencia está en que la madera requiere mucho más calor para aumentar su temperatura que el metal, expresándose en calor específico. El calor específico de la madera es mucho más alto que el calor específico del metal. El calor específico es entonces la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una determinada masa en 1 grado de temperatura. El calor específico de algunas sustancias lo encontramos tabulado previamente. Por ejemplo, el calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Asimismo, este mismo calor específico puede ser expresado en otra unidad de medida, como el joule sobre kilogramos por grado Celsius. El hielo, por ejemplo, tiene un calor específico de 0.5 calorías sobre gramos por grado Celsius. El vapor de agua tiene un calor específico de 0.48 calorías sobre gramo por grado Celsius.
el hierro tiene un calor específico de 0.113 calorías sobre gramos por grado Celsius. El cobre, por su parte, tiene un calor específico de 0.093 calorías sobre gramos por grado Celsius. Así, puedes utilizar una tabla de valores termodinámicos donde puedes encontrar el calor específico de una sustancia deseada. Analicemos el fenómeno de la transferencia de calor. El calor ganado o perdido es el calor absorbido o desprendido por un cuerpo para que se produzca un aumento o disminución de su temperatura. Este calor está dado por la ecuación Q es igual a mC sub E por T menos T sub 0, donde Q es el calor ganado o perdido expresado en joules o calorías, M es la masa de la sustancia en kilogramos o gramos, C sub E es el calor específico y entre paréntesis encontramos el cambio de la temperatura. Apliquemos lo que hemos aprendido. Si se introduce una barra de hierro de 50 gramos a una temperatura de 120 grados Celsius en cierta cantidad de agua y ésta alcanza los 70 grados Celsius, ¿qué cantidad de calor habrá perdido la barra de hierro? ¿Qué cantidad de calor habrá ganado el agua? Veamos. Veamos cómo se resuelve la situación de transferencia de calor que nos han planteado. Lo primero que debemos idealizar este planteamiento diciendo que todo el calor que tenía la barra de hierro ha sido transferido al agua. Para resolver este problema, entonces, utilizamos la ecuación que nos dice el calor ganado o el calor perdido. Esta ecuación, donde Q representa el calor ganado o perdido, y este es igual a la masa por el calor específico por el incremento en la temperatura. En nuestro problema nos han dicho que la barra de hierro inicialmente se encuentra a 120 grados Celsius, que luego de ser colocada en cierta cantidad de agua, esta ha alcanzado 70 grados Celsius. La barra de metal tiene una masa de 50 gramos y como nos están hablando del hierro, debemos buscar en una tabla el calor específico del hierro para poder resolver nuestro problema. Procedamos entonces a hacer la correspondiente sustitución en nuestra ecuación. Decimos que el calor ganado o perdido por el hierro será igual a la masa de este metal, que serían 50 gramos, multiplicado esto por el calor específico del hierro, que es 0.113 calorías sobre gramos por grado Celsius. Y entonces, entre paréntesis, el incremento en la temperatura. El incremento en la temperatura sé yo que se calcula diciendo temperatura 2 o final menos temperatura 1 o inicial. De tal manera que el delta T será igual a la temperatura 2, que es en este caso 70 grados Celsius, menos 120 grados Celsius. Entonces, el delta T es igual a 70 menos 120, que nos da 50 negativo, fíjese, menos 50 grados Celsius. Ese valor entonces será colocado aquí, menos 50 grados Celsius, cierro el paréntesis. Entonces digo que el calor ganado o perdido por nuestra barra de metal será igual a esta operación matemática que hemos colocado ahí. Utilizamos una calculadora científica para hacer este cálculo. Es un producto, digo, 50 por
0.113 por negativo 50. Eso nos da negativo 282.5. Vemos las unidades, gramo se va con gramo, grado Celsius se va con grado Celsius y nos queda entonces calorías. De tal manera que en nuestro problema la cantidad de calor que se ha ganado o se ha perdido es de 282.5 calorías. ¿Cómo interpreto yo el signo negativo de la operación? Como calor perdido. Perdido o cedido. De tal manera que la barra de metal le ha cedido 282.5 calorías al agua. Sepamos siempre que el calor que pierde el metal, en este caso, la barra de hierro, será ganado por el agua porque el calor que se gana en una parte fue transferido de otra parte. Veamos lo que hemos aprendido hoy. Identificamos las leyes o principios de la termodinámica. Reconocimos el concepto de equilibrio químico y trabajamos con la transferencia de calor y la forma en la que podemos analizar este comportamiento haciendo uso del calor específico. Ahora, con orientación de tu profesor o profesora de química, trabaja en lo siguiente. Identifica en tu entorno 10 situaciones donde se manifieste la transferencia de calor. Investiga la importancia de la cadena de frío en el proceso de preservación de la leche. Indaga sobre el proceso de pasteurización y las condiciones termodinámicas del mismo. Indaga sobre algunos mecanismos de envasado como el UHT y el empaque al vacío. Investiga sobre la importancia de la termodinámica en la metalurgia y en la minería. Además, resuelve el siguiente problema. Si una barra de cobre de 200 gramos se encuentra a unos 220 grados Celsius y al pasar unos 5 minutos pasa a tener 80 grados Celsius, ¿cuánto calor ha cedido la barra al entorno? Espero que los conocimientos adquiridos te motiven a seguir profundizando sobre estos temas y despierten el interés científico que llevas dentro. En un próximo encuentro continuaremos descubriendo el fascinante mundo de la química. ¡Hasta pronto!